Claro, una vez alguien me dijo que todo lo que tú hagas en esta vida suma, todo. Así sea aprender a cómo plantar un árbol, cómo planchar una camisa, o sea, todo. Y cualquier curso que puedas tomar, todo suma, no sabes el momento en el que vas a necesitar de esa habilidad. Entonces, mi recomendación es que aprovechen el tiempo, que no solamente lo invirtamos, porque no digo perder, que no lo invirtamos a lo mejor en redes sociales, en una pantalla, a menos que luego eso te vaya a dar dinero, ¿no? O sea, hay que pensarlo de esa manera. Pero creo que sí, desde muy jóvenes hay que empezar a involucrarse con lo que nos gusta, empezar a tener contactos, ofrecerte a lo mejor para ayudar, o sea, no necesariamente como un trabajo, pero oye, si te gusta, no sé, el detrás de cámaras, si ves que van a grabar aquí un cortometraje o un largometraje, es como involúcrate en la producción mínimo, aunque a ti te guste a lo mejor ser actor. Bueno, pero ya es un primer paso el estar detrás de ver cómo se hace, enrolarte con la gente que está laborando en el medio, en los canales, en los comerciales de televisión. O sea, la industria yo creo que es muy amplia y a veces tenemos un concepto erróneo de lo que es la comunicación. Creo que hay de todo y para todos. Y no necesariamente vas a empezar por el lugar donde tú quieres estar. Y te pongo el ejemplo. Cuando yo entré a la televisión en Colombia, lo hice en un programa de entretenimiento, pero desde ese momento yo sabía que no era lo mío, que yo quería irme por el lado de noticias. Dos, cuando llego a México y toco puertas, no había vacantes para conducción de televisión. O a lo mejor también puede ser que yo ni siquiera estaba preparada para eso. Estaba muy chiquita, tenía 21 años. Entonces, me dicen que solo hay una vacante para el clima, o sea, el pronóstico del tiempo. Yo recuerdo perfectamente que 2 semanas antes yo había dicho que cuando estuviera buscando trabajo, si me ofrecían el pronóstico del tiempo, yo iba a decir que no. Y prácticamente fue como Diosito me dijo, te tragas tus palabras porque es lo único que hay. Pero me dije a mí misma, ok, una cosa es aceptar eso, entrar, mantenerte y buscar la oportunidad. O sea, si tienes la capacidad, lo vas a lograr. Entonces dije, va, es un reto más. En mi vida había yo dado el pronóstico del tiempo. En Colombia no es tan importante eso porque no tenemos estaciones aquí en Monterrey, me di cuenta que sí, y pues, ¿qué hice como estudiante? Agarré un libro de meteorología, tratar de entender los términos, coachada obviamente por un meteorólogo de que a ver cómo es esto, aprenderme perfectamente la geografía de México porque era un país completamente ajeno al mío, para poder señalar, ¿no? Si hablaba del norte, del sur, del noreste, de Nuevo León, Coahuila, Durango, etcétera, saber dónde estaban. Eh, y de ahí empezó como toda esta historia aquí en Monterrey, en la televisión, que entré a ese lugar donde a lo mejor no quería o a ese rol donde no quería y me empecé a mover hasta que llegué como conductora de noticias, o sea, me dieron la oportunidad de un espacio y así poco a poco fui creciendo y aprendiendo muchísimo más de todo lo que falta. Hasta hoy que estoy en Milenio Televisión y en Telediario. ¿Por qué cuando haces este intercambio Monterrey? ¿Por qué no Ciudad de México o algún otro estado? Porque averiguando con la universidad, como la universidad se llamaba Tecnológico de Monterrey, muchos de mis profesores me la recomendaron y dije, pues si se llama Monterrey y empezó en Monterrey, como que ahí tiene que ser el mejor campus, fue lo que yo pensé. Sí me hubiese gustado ir a Ciudad de México, pero cuando hice el papeleo, lo hice para Monterrey y luego ya no lo pude cambiar. Me dio mucho miedo la situación de violencia que vivía Monterrey en ese momento. Fue 2 años después de que asesinaron a los estudiantes aquí en Garzazada. Y eso me dio mucho pánico. Dije, wow, me voy a ir a una zona que está ahorita bastante caliente, roja. La verdad no quiero morir. Me daba miedo como experimentarlo, pero luego hablé con otra estudiante de mi misma universidad que había venido al TEC a hacer lo mismo y me dijo, no, mira, la verdad es que depende por las zonas donde te metas, si se puede vivir bien, tranquila. Y ya, y por eso me vine a Monterrey. ¿Cómo fue? Cuéntame de ese momento, cuéntame ese primer mes en México.